Bien. Nuevamente, darles la bienvenida a todos, los que se sumaron desde el principio y también a los que se han sumado en estos últimos minutos. Estábamos haciendo una pequeña encuesta. La voy a compartir en el chat grupal otra vez para, por si acaso alguien no la haya llenado y desea hacerlo. Ahí está puesta en este momento. Bien, vamos a comenzar. Gracias a todos por venir, por su participación. El tema que nos trae hoy es 10 tips, lo tienen que haber visto, para lograr reviews o demos impresionantes, ¿no? Bueno, por ahí les he hecho unas preguntitas, ya vamos a hablar del tema, a profundizar. Déjenme presentarle los resultados, a cómo van ahorita. Bienvenida, Evelyn, buenas noches. Bueno, vamos a ver cómo están estos resultados. Deben estar viendo mi pantalla, estoy compartiendo los resultados en este momento. ¿Qué productos o servicios durante esta crisis sanitaria has aprendido a valorar más o sientes que te han sido de mucha utilidad? Enumera algunos. La banca electrónica, bien. VPN para teletrabajo, Netflix, Microsoft Teams, bien. Está ganando Teams. Está en el primer lugar, entiendo yo, ¿no? A pesar que está en una pequeña caída en estos días. Apps de compras online, exacto, muy bien. Zoom, Wi-Fi, perfecto. Luz eléctrica, la luz eléctrica, interesante. El escritorio. Hay unos estudios de que las adecuaciones en los hogares y compras para los hogares ha crecido, porque como la gente está más en casa, pues entonces no se dan cuenta pues que esta silla está medio dañada, hay que dañarla, o mi escritorio pues ya necesita un cambio, o cosas así. Netflix, el delivery, servicios de delivery, agua potable, compras online, conexión estable en internet, computador, el Camboard, excelente, Classroom, perfecto, y VPNs. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Te ha tocado hacer o te toca hacer frecuentemente reviews o demos? Con esto me refiero a sesiones o reuniones periódicas en las cuales debes presentar el avance de tus productos. Pues de 7 personas que han contestado, pues 4 dicen que sí, 3 que no. ¿Y cuáles son los retos o complejidades que encuentras al momento de hacer estas reviews o demo? La distancia, el método correcto, que entiendan, llegar en forma clara, ¿ok? Hay comunicación ahí, ¿no? Y que entiendan y llegar en forma clara. Tiene que ver con comunicación. Abarcar todo lo relacionado, ahí se corta, ¿no? Deja de funcionar, perfecto, ok. Energía eléctrica, me imagino que la complejidad ahí es que se te va la energía, ¿no? El tiempo, claro, siempre el tiempo es una limitante. ¿Qué más? Conectividad, sí, correcto, muy bien. Bueno, eso creo que eran las 3 preguntitas, déjame ver si hay alguna otra. No, ahí nomás. Bien, ¿de qué trata este webinar? Pues vamos a la encuesta que ya lo hicimos. Vamos a empezar con una pequeña intro y de ahí lo que vamos a hacer es los 10 tips, uno a uno, enumerarlos y conversar un poquito de ellos. Al final un ejercicio práctico, si es que nos queda tiempito, vamos a ver cómo nos va. Y estimado el tiempo entre 60 y no más de 90 minutos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Viejo Maestre. Voy a ser facilitador de la sesión del webinar de hoy. Con mucho gusto. Me encanta la playa, a pesar que últimamente, por obvias razones, no he podido disfrutarla. Trabajo como entrenador y coach de temas de agilidad y Lean, acompañando equipos y organizaciones hace ya unos 6 años. Y pues por ahí ha sido una recopilación de muy gratas experiencias. Trabajo como profesor en la Universidad de la UES, en el posgrado de proyectos. Doy una materia, un módulo de agilidad y doy gestión de costos. Bueno, eso un poco de mí y entremos al tema. Bueno, creo que es importante comentar 4 cositas pequeñitas, pero creo que potentes, sobre lo que este webinar trata. Primero, este es un webinar donde no vamos a ver metodología,
donde no vamos a ver conceptos. No, nos vamos a alejar un poquito de eso. De hecho, los 10 tips los he querido armar en función de la experiencia. Más que experiencia mía, la experiencia que he podido observar y en algunos casos sí, vivir, compartir con equipos a los que he acompañado. Así que eso, claro. Y cuando ya hablamos de experiencia, pues obviamente aquí no hay nada que esté ni correcto ni incorrecto, solo son experiencias. Y de eso es lo que tratamos de aprender para que las cosas sean mejores. Segunda cosa, te puede servir este webinar si usas Scrum. Y Scrum habla de una pequeña ceremonia que se llama Sprint Review, que es después de cada sprint presentar los resultados a tus sponsors o stakeholders. Te puede servir en ese contexto. Si estás ahí, este es un webinar que es para ti. Pero también, no necesariamente usando Scrum, pero te toca hacer presentaciones de tus productos, de lo que estás creando, y te toca hacerlo frecuentemente, también este webinar sirve para ti. Tercero, si bien es cierto, vamos a ver 10 tips que yo he ido preparando. Por favor, si cuando algún de los tips se relaciona mucho con algo tuyo y te sientes identificado o quieres aportar algo a partir de lo que estamos hablando, adelante. Siéntete en total libertad, alza manito, te doy paso, bienvenido cualquier aporte y experiencia que quieran compartir. De hecho, hacia el final, después de ver los 10 tips y uno más, porque por ahí se me ocurrió uno, ya les voy a contar el S11 cómo salió, fue algo muy chévere en estos últimos 7 días. Pero si hay otro más, les voy a dar espacio para que ustedes cuenten y al final, mira, a mí me ha servido esto. Mira que nosotros hemos hecho esto con el equipo e invitarlos a que nos compartamos entre todos. De eso se trata este espacio. ¿Okay? Es un espacio para compartir experiencia y que todos aprendamos de las experiencias de todos. Y por último, 4, siéntete muy libre, relájate, cierra el trabajo, no lo mires, haz una pausa. Si puedes, diviértete, disfrútalo, relájate y vamos a conversar, compartir y aprender en grupo, en comunidad. Bien, aquí están los 10 tips. Los redacté sin ningún orden inicialmente y luego traté de darle un orden, pero no creo que tengan precisamente un orden. El primer tip, elementos que logran un wow. A mí me gusta decir esta frase, no sé si puedan engancharse con ella. En una review debemos volver perritos a nuestros stakeholders o a nuestros sponsors. Volverlos perritos, sin ánimo de faltar el respeto ni insultar a nadie, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que en una review ellos digan, wow, 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 se impresionen. De eso trata una buena review. Volver perritos a nuestros stakeholders y sponsors. El 20-80 de la presentación. ¿Qué es lo importante? ¿A qué debes enfocarte? Desde mi punto de vista y experiencia. Producto en los sentidos. Que el producto entre en todos los sentidos de las personas. En las manos, en los ojos, en fin. Prever todo antes. Suena obvio, pero creo que vale la pena que lo conversemos. Que el equipo presente. Esto es potente. Y creo que rompe muchos paradigmas. Vamos a conversarlo. Votación y feedback. Si el review o este espacio tiene objetivo pedir feedback, calladito, escuchemos. El orden es importante. Primero el cliente, su necesidad y después la solución y el beneficio. El poder de presentarse vulnerable. Este puede ser un tema profundo, porque la vulnerabilidad en las personas, y todos somos vulnerables, y creo que lo hemos experimentado más en estos meses, sobre todo en el mes de marzo y abril, cuando todos teníamos una sensación de que nos podía pasar algo, podíamos morir nuestra mamá, nuestra esposa, esposo, en fin. La vulnerabilidad es parte del ser humano, pero hemos aprendido que no hay que ser vulnerable, porque eso es demostrar debilidad. Pues bueno, vamos a ver la parte de la vulnerabilidad que tiene un poder. ¿Y por qué el ser vulnerable en una presentación, en una review, en una demo, puede ser importante? El impacto motivador que una review o demo puede generar en la persona y en el equipo. ¿Qué sigue con mi producto? Este puede ser un espacio interesante
en donde alineemos expectativas con respecto al plan, a lo que continúa, mi siguiente paso al menos. Y el último, si no te enamoras lo que haces, no vale la pena que lo presentes. Y como les dije, ya les voy a contar por qué se me ocurrió esto en los últimos 7 días y por ahí de pronto, creo que Evelyn, que está por aquí, que estamos en un curso, me va a dar la razón de algo que pudimos ahí compartir y observar. Bueno, esos son los 10 puntos, 10 más 1, como lo ven. Y al final, pues, carta abierta para que ustedes compartan sus experiencias y en cada punto, si quieren compartir algo, adelante. Bien, el primer tip, elementos que logran un wow. Acuérdense, volver perritos a nuestros stakeholders y sponsors. ¿Se acuerdan de la primera impresión? La primera impresión cuando conociste al amor de tu vida, a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, al que todavía recuerdas. La primera impresión, ¿cómo impacta? Si estás haciendo Scrum en el primer sprint, en tu primera review, es donde tienes que dejar todo en la cancha, porque ese primer wow de tu primer sprint va a marcar la tonalidad de todos los demás. Así que si un review tienes que esforzarte mucho, es el primero. En los demás no digo que no te esfuerces, te vas a tener que esforzar, pero en el primero suelta todo, o sea, inviértele todo, porque si el primer review es bueno, ahí sigue. Si no estás haciendo reviews constantes, pero haces demos, en la primera demo que hagas a tu cliente, a tu patrocinador, a tu inversionista, trata de lograr ese wow. Ten claridad desde antes, el que está al frente tuyo, qué es lo que le interesa, por qué está ahí. O sea, ¿qué le haría a él decir, estoy satisfecho? Y concéntrate en no solo lograr eso, sino una milla extra, un poquito más, porque en ese poquito más es donde vamos a ganar ese wow que estamos buscando. Hay que hacer una labor de inteligencia ahí antes, una labor previa. Si va a venir persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, 6, tengo que saber cada uno quiénes son, cómo les llego. Entonces, busca a alguien, ¿no? Oye, voy a tener a fulano, el vicepresidente en esta sesión. ¿Qué le llega a él? ¿Cómo le puedo llegar a él? ¿Qué es lo que normalmente él pregunta? Y así de tu audiencia. No olvides que lo que vas a presentar es importante, pero lo que esperas conseguir, la reacción, el wow, es en las personas, no en lo que tú presentes. Entonces, quítale un poquito el foco en este momento a lo que vas a presentar, que es tu producto, y ponle un poquito de foco a tu audiencia. Prepárala muy bien. Eso es de más. De hecho, uno de los tips es prever todo antes. Ahí vamos a profundizar eso. Preocúpate de detalles que parecen no importantes y no logran por sí solo un wow. Estoy de acuerdo. Pero suman estos elementos para que logren ese wow. Por ejemplo, la música a la entrada. Por ejemplo, el espacio. Por ejemplo, los colores. Hasta temas de olfato, ojo. No sé si han podido, yo no sé mucho de esto, pero sí lo escuché, me lo han comentado, pero no sé si sabes que hay música que puedes utilizar de acuerdo a lo que quieras lograr. Olores incluso, colores, olores de olor de nariz y colores de lo que ves. O sea, si yo quiero armar una sesión de ideación, por ejemplo, de creatividad, hay colores propicios para eso, hay música para eso, hay olores para eso. Si yo lo que quiero es una sesión de revisión, de retrospectiva, donde vamos a conversar cosas que pueden ser delicadas, pues también hay otro ambiente que puedes crear para eso. Bueno, preocúpate un poquito de esos detalles y también el detallito, pues, de tenerle una galletita o lo que sea, pues, ¿no? Repito, estas cosas no logran el wow, pero sí suman y son pequeños detallitos que la persona, tu sponsor, tu stakeholder, cuando ve estos detallitos, enseguida piensa, pero la ha preparado bien. Así que eso ya lo pone en otro contexto con respecto a ti y tu presentación. Y recíbelos cordial y relajado. Es muy importante tu apariencia, y no me refiero a cómo estés vestido, que también lo es, pero me refiero a tu cara, a lo que proyectas. Normalmente, si vas a hacer una presentación, te tienes que haber sacado la madre y haber hecho mucho trabajo para llegar a ese punto.
y nadie va a quitar eso. Pero tienes que hacer una pausa, unos minutos antes, unas horas antes. Y esa pausa es para que estés bien, radiante, para que proyectes que estás tranquilo y relajado. No proyectes cansancio, preocupación, porque entonces así te van a ver a ti. Yo les cuento un pequeño tip. Ahorita les puedo apuntar el webinar, pero en cualquier curso de entrenamiento, normalmente si yo empiezo un entrenamiento a las 6, yo 4:30, máximo 5, por ejemplo, pero máximo y en casos muy particulares. Yo 4:30 cierro todo y no hago nada hasta las 5:30 que ya me conecto para ya estar listo. O cuarto para las 6 para ya estar listo. Cuando trabajábamos físicamente, pues me iba al malecón y qué mejor vista, pues no, el río Guayas, que no haya tanto sol, claro está, para relajarse y estar ahí sentado 30 minutos, 40 minutos, respirando, relajado, caminando, y ahí subo a un taller, a un webinar como este, a un curso online como este o un taller presencial. Es importante tu aspecto, cómo recibas a la gente. Entonces, ese es el primer tip. Elementos que logran un wow. Y la primera impresión es la que tienes que aprovechar para lograr ese wow. Bien, preguntas, comentarios, si alguien quiere aportar algo a este punto. Esa labor de inteligencia que comentas, Miguel, de conocer a tu cliente, pero ahí ya tendrías que tener muchos contactos, ya no del lado, no puedo decir de trabajo, sino de pronto de qué le gusta a esa persona, porque a veces en las preguntas reflejan de pronto un estado de ánimo, quizá ese cliente ese día no le fue muy bien, y bueno, o sea, cómo prever o cómo tú dices, tú puedes ir preparado y todo, pero esa labor de inteligencia, de conocer a tu audiencia, o sea, cómo le haces? Porque No, tú estás en el trabajo de sacar la presentación y de total, estar listo con el producto. total. No se trata de hacer toda una investigación de mercado, por si acaso. Eso lo podríamos hacer en una presentación, pero no cada periodo corto, porque obviamente no hay el espacio. Pero, por ejemplo, te cuento algo que hicimos una vez. En una primera review, así mismo de un equipo, la review era el siguiente día, a las 9 de la mañana, ponte tú. Y a las 4 de la tarde dijimos, a ver, ¿cuántos stakeholders tenemos? 6. Juan, Pepito, 6, listo. Miembros del equipo. Cada uno coge a uno y va a llamar a una persona que trabaje con ese stakeholder o que sea de mucha confianza y le va a hacer una o dos preguntas muy concretas. Tengo que presentarle algo mañana a Juan, que es tu jefe. ¿Me puedes decir, me puedes dar una recomendación de qué hacer? ¿Me puedes decir qué es lo que le gusta, qué es lo que le impresiona? Y punto. Y es algo rápido. Lo hicimos en 30 minutos, en 40 minutos. No sé si Ya, por te ahí. queda claro. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Bien, seguimos. Gracias, Caro, por tu pregunta. Segundo tip, el 80-20. Y tiene que haberlo escuchado esto como Pareto, ¿no? ¿Qué es lo que decía Pareto? Y se lo considera una ley, ¿no? La ley de Pareto. Siempre hay en todo un 20% de algo que resuelve el 80% del problema. Siempre hay un 20% que da el resultado al menos del 80%. No significa que el 20% de algo logre el resultado completo, pero si ya te logra el 80%, entonces lo que dice la ley de Pareto es busca ese 20%. ¿Cómo hago analogía de esa ley de Pareto a las presentaciones? En el 80-20 es el 80% del tiempo de tu sesión, úsala para presentar producto. Si tu presentación es de 1 hora, 60 minutos, 48 minutos usa para presentar el producto y 12 minutos utiliza para estatus del proyecto, dónde vamos, comunicar los riesgos, informar desempeño y cualquier cosa relativa al proyecto. ¿Sí? Entonces separemos el tema de proyecto y producto. 12 minutos a proyecto, 48 minutos a producto. ¿Por qué? Sencillo. El tiempo que le dediques a hablar de producto es
posibilidad y probabilidad más alta que la gente se enamore de tu trabajo. Y si el resultado de tu trabajo se ve bien y yo lo estoy tocando y lo veo, pues el estatus del proyecto está inmerso en el resultado. Al menos en una parte. Puede haber otros detalles que está bien, úsalo en esos 12 minutos. Entonces, el segundo tip es, el 80% del tiempo, úsalo el producto y el 20% restante al proyecto. Ahí hay que considerar que puedes tener tipos de productos tanto digitales como presenciales. Si es digital, entonces lleva celulares. Y si tienes 4 sponsors, 4 celulares. Tenga con la APK instalada, tenga, ¿sí? Si es una web, pues pon ahí la computadora, el monitor adelante, un teclado, un mouse. Venga, señor, señorita, adelante. Y que prueben el producto. Si es presencial, entonces, y el producto es transportable, llévales el producto y muéstralos y enséñaselos y que lo toquen, que lo usen. Que eso tiene que ver con producto en los sentidos que ya vamos a hablar. Pero producto. Si no es movible el producto, por ejemplo, una casa, pues llévalos a la casa. Y en la casa, haz un espacio chiquito para los primeros 12 minutos donde vas a hablar del proyecto y acto seguido, y venga, les voy a enseñar cómo va la casa, cómo va la ciudadela, cómo va, no sé, la planta que están creando, lo que sea. ¿Sí? Y es importante si lo refuerzas con un storytelling, ¿no? Si, por ejemplo, voy a presentar mi producto y es un producto digital, pues entonces voy a simular que soy Juan y soy un cliente y lo que quiero es hacer una transferencia. Y estás presentando tu producto. ¿Ok? O haz un roleplay. Entonces, usa a los miembros de tu equipo y yo soy el cliente y Juan, que es mi amigo o miembro del equipo, es el staff de servicios en el banco y él me atiende. Si es una casa, por ejemplo, entonces haz la función de, viene la pareja, pues recién casados, a ver la casa y le haces la demostración. Entonces, crea un storytelling, crea un roleplay, en donde el centro no es totalmente el producto, sino la relación que existe entre los seres humanos y tu producto, y que esa relación, esa conexión se vea. Y ese es el segundo tip. El 80% del tiempo, si es una hora, 48 minutos a producto, y los 12 minutos restantes, el 20% a proyectos. Preguntas, comentarios, aportes. Bien, vamos a hablar del tercer tip. Producto en los sentidos. Tiene que ver con el anterior. Lo anterior era producto. Pero obviamente tú presentas el producto porque lo tienes que explicar con un storytelling o con un roleplay, como decíamos. Pero después que lo expliques, haz que lo sientan en sus sentidos. Cuando tú lo presentas, el sentido que está funcionando es la vista y te están escuchando. Pero haz que lo toquen, haz que lo usen. Si es algo de comida, que lo huelan, que lo prueben, ¿no? Pues no, vas a pedir que se masquen y le peguen un mordisco al celular, eso no, pero depende del producto. Lo que quiero decir es que ellos sientan el producto. La diferencia en que tú lo presentes y que ellos lo sientan es una diferencia bastante importante porque la gente tiende a pensar que lo que tú estás mostrando y presentando, que es el producto, y no es un PowerPoint, ¿eh? No es un Paint, es producto funcionando. La diferencia entre las dos cosas, que tú lo presentes y que yo lo toque, radica la diferencia en este pana me lo está mostrando por donde funciona. En el momento que tú le dices, úselo, no sé si se va a caer o no, y créeme que te va a pasar que se va a caer, ¿eh? Te va a pasar alguna vez, no una, pero eso da una confianza de decirle a la persona, pruébelo, dele, ¿ok?
ten listo, lo hablábamos, un celular, un computador, si es un tema físico, una maqueta, un prototipo que pueda ser usado, como el caso de ahí, pues, ¿no? Que la puertita se abre, así sea, pues, un papelito que hace la función de puerta, ¿no? Pero que interactúe, eso es lo importante. Si quieres explicar algo, prototipa. El prototipo habla mucho más que palabras. No expliques, prototipa. No se usan paints, no uses PowerPoints. Eso es como que lo que vas a hacer. Acá tienes que mostrar lo que ya hice, que es muy diferente. Y no solo lo que ya hice, lo que te tengo para que uses tú. Eviten videos. Esto me pasa mucho, sobre todo en los productos digitales. ¿Por qué? Porque en las organizaciones los ambientes de pruebas o preproducción, como le suelen llamar, son ambientes que no son fácilmente accesibles. Entonces, donde yo trabajo, puedo acceder a ello, pero si me voy a otro lugar donde tengo que hacer la review, tal vez no hay accesos. Entonces, bueno, a veces hacemos videos para presentarlo. Ok, tratar de evitarlo, sí, pero si no hay más, esa es la solución, ¿ok? Pero que se vea que lo estás usando. Hoy, últimamente, me parece que funciona mucho el tema, los mocks. Los mocks en las partes digitales significa una aplicación que hace todo, pero que si atrás no está conectado con servicios funcionando. Es válido, muy válido, porque permite interactuar y validar usabilidad, validar experiencia de usuario, validar diseño, cosas que son pues, muy valorables por los clientes hoy en día, pero lo que sí debe ser es que lo digas claramente. Esto es un mock, no es la aplicación. O si es un web, igual, ¿no? Pero que se lo diga. Entonces, el tercer tip es producto en los sentidos de tus stakeholders, sponsors, no Paint, no Excel, no PowerPoints. Preguntas, dudas, comentarios o aportes. Bueno, buenas noches. Más bien, es un aporte, ¿no? Confirmando lo que usted dice, Miguel. Cuando participé para un proyecto, efectivamente en la etapa de review, se hacía la presentación con el stakeholder y él prácticamente tenía el control de lo que se estaba estimado, tenía que probar o revisar en esa semana o en ese día. Entonces, y efectivamente, cuando teníamos que hacer por celular, se les pasaba el link y ella lo probaba a nivel de celular y lo probaba también a nivel de pantalla y efectivamente hacía las consideraciones que usted mencionó, pues no, que esté acorde a las dimensiones del celular y cualquier falla pues lo revisaba ya en el producto como tal, o sea, no era un PowerPoint, no era un Excel, sino en el producto como tal y era más fácil luego ya anotar las correcciones o las modificaciones al aplicativo pues, que iba a salir más adelante a producción. Eso sí es efectivo, digamos. Excelente, Yasmín, gracias por tu aporte. El feedback es directo, es a la vena, es directo al producto. Pero lo más importante para mí es que tú generas un grado de confianza con la persona porque te sientes seguro de tu producto. Si no te sientes seguro, no estarías dispuesto a dárselo en la mano o darle el link como tú comentaste. Bueno, corríamos el riesgo, ¿no? Ya si algo pasaba, tocaba asumir la responsabilidad y más que todo en ese momento anotar y corregir. El ideal era sacar 100% que todo esté bien, pero había novedades que ocurrían que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Vamos a hablar eso en la vulnerabilidad. Tranquila, Yasmín. Gracias por tu aporte, Yasmín. Cuarto tip, prever todo antes. Puede sonar muy obvio, se los dije, y es verdad. Claro, cada vez que tú preparas una presentación, te vas a preparar mucho y vas a tratar de prever. De acuerdo, puede sonar repetitivo, pero pequeños consejos, tal vez, que pueden sumar, ¿no?, a lo obvio que puede hacer. Primero, prueba el ciclo completo y pruébalo varias veces. Es lo que vas a presentar, pruébalo que funcione bien, ¿ok? Que eso no falle. Tener todos los datos que vas a usar, si hablamos de productos digitales. O sea, si vamos a crear, qué sé yo, una factura y vamos a emitir un comprobante de pago y vamos a hacer el pago del botón de pagos en la plataforma o en la pasarela de pagos,
pues ten los datos con los cuales se puede hacer el cliente, la factura, el producto, el uso de la tarjeta, ¿ok? Ayúdate con miembros del equipo para hacer la misma prueba y tratar de evitar tener sesgos. Prueba el espacio, el lugar, no solo el producto, sino donde lo vas a presentar para que esto se pueda hacer. Piénsalo todo, paso a paso, como va a ir siendo, como se va a ir transcurriendo paso a paso, momento a momento. Y por supuesto, no dejes de considerar elementos y materiales que puedas necesitar. Prever todo antes, cuarto tip. Quinto, este puede ser algo revolucionario en algunos contextos, en otros puede que ya estén preparados. El equipo presenta. El equipo, yo me imagino al conjunto de personas que se reunieron y trabajaron arduamente para construir el producto que en ese momento estamos presentando. Perdón. Todos, obviamente, no van a hablar 10 personas, 8 personas, bueno, pero podemos irnos turnando. En esta presentación van 2, en esta presentación vas tú y tú, luego vas tú y así sucesivamente. Pero que el equipo presente. Es bueno organizarlo entre 2, en mi perspectiva, porque uno solo le da miedito, pues, ¿no? Necesita apoyo. Entre 2 se ayudan, entre 2 se apoyan, y mejor esos 2 que se complementan, así que hay que buscarlos. ¿Por qué digo que puede ser un choque de paradigma? Porque estamos acostumbrados, y el tip es no a eso. No que solo sean los analistas que presenten, por citar un rol, que no solo son los gerentes o jefes de proyectos que presentan, o no los jefes de áreas, que yo me reúno, soy el jefe del equipo, y me reúno el día antes, a ver, preséntenme y denme la presentación y todo, porque mañana me toca presentar esto. No, eso es un antipatrón. Eso es un antipatrón que tiene muchas explicaciones, podemos buscarle eso, pero no logra el review o demo, el impacto, si el equipo no presenta. Lo que yo le digo a los equipos es, van a presentar su trabajo. Es el trabajo de 10 días. Lo vienen haciendo, o 15 o 20 días. Hemos trabajado 20 días para esto, hemos trabajado 15 días para esto. Así que vamos a presentar nuestro trabajo. Con orgullo, con la frente en alto. ¿Ok? ¿Por qué es importante que todos lo preparen, todos los presenten, perdón? Porque cuando te toca prepararlo, te permite ganar una versión holística 360 de todo el proyecto. Entonces no va a pasar la persona que, por ejemplo, en el equipo se dedica a hacer las pruebas del producto. Por ahí hay alguien que está... Eso, ya, gracias. El que hace las pruebas del producto y pues no tiene la perspectiva pues de la parte de soporte al usuario final, ¿no? O no tiene la perspectiva de la parte de planeación, de dónde va el proyecto versus el todo. Si a él o a ella que hace pruebas le toca, para prepararse, va a ir a la persona y le va a preguntar, oye, a ver, cuéntame, ¿y cuál es el total del proyecto? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que falta? Y entonces está obligada a entender la visión o ganar esa visión holística del proyecto. O va al equipo de producción y le dice, y cuéntame, y cuando tú actualizas esto, ¿qué es lo que haces? Y esto, ¿cómo atiendes a los clientes? Entonces, te obliga a que te prepares más. No desaprovechen el efecto motivador de esta ceremonia, de esta reunión. A mí me ha pasado que cuando, en circunstancias en las que estoy acompañando equipos en la función de coach, entonces le digo a los stakeholders y sponsors, bien, y este es el trabajo del equipo de estos últimos 10 días. Por favor, una calificación al equipo y a su trabajo del 1 al 5, considerando 5 muy, muy bien, están a gustos, o 1 no. Y entonces, si son 6 o 7, a la cuenta de 5, pues las manitas con los dedos, ¿no? Y no se imaginan el efecto motivador que es para alguien cuando tú le dices del 1 al 5 y viene un stakeholder, un sponsor, y mejor si es un gerente, un vicepresidente, y dice, yo le pongo 20. 20 sobre 5, wow. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. El impacto motivador de esta ceremonia y sobre todo es la motivación intrínseca, que es la más poderosa, que es la que más dura en el tiempo, la más perdurable,
la motivación que está alrededor de tu trabajo. Es muy poderosa. Por eso es que el equipo tiene que presentar. Es su trabajo y deben recibir ese efecto motivador cuando las cosas van bien. Cuando las cosas no van bien, porque pasa también y mucho, no vamos a decir que no, pues bueno, ahí hay que trabajar en que la gente sepa decir de la manera adecuada las cosas, sin ser blando, siendo muy directo, muy profesional y ofreciéndole un feedback al equipo. Igual, créanme lo que les voy a decir en este momento, que puede sonar algo medio raro, pero me ha parecido que pasa y sucede de esa forma, y es que cuando ese jalón de oreja o esa pequeña remesón al equipo es bien dada y, y propicia a que el equipo reaccione y siga adelante, a veces es muy bueno, en muchas ocasiones. Es más, les comparto algo. Yo he recurrido a estrategias en las cuales en mi rol, a veces fuera del equipo, a ciertos sponsors, stakeholders, le digo, vas a ver esto, va a pasar esto. Hay cosas que están sucediendo que por temas de equipo y confidencialidad no te puedo contar, pero sí es bueno que le pegues una zamarreada al equipo, así que adelante, hazlo. Y bueno, tiene mucho que ver cómo una persona reacciona frente a una situación así, pero en la mayoría de los casos creo que podría ser positivo. También me ha pasado que cuando le toca presentar al típico del miembro del equipo que es un poquito más callado, calladita, que no se le da mucho esto de presentar, ¿no? Bueno, hay que hacerlo, hay que ayudarle, y tal vez presentar la sesión antes y sobre eso ofrecerle feedback para que su presentación sea más pulcra, le viene muy bien. Y justo esos calladitos o calladitas, cuando entonces empiezan a presentar y les va bien, pues resulta que dejan de volverse tan calladitos o calladitas, porque encuentran en ello, pues no lo hago tan mal. Pero me gustó. En fin. Y bueno, tras eso pues está este beneficio, pues no, de que cada persona puede ser mejor en función de que desarrolle más capacidades. Entonces, el quinto tip, grupo, es el equipo presenta. No analistas, no jefes, no gerentes. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sexto tip, votación y feedback. Calladito me veo más bonito. Este es un espacio, o al menos en la review de Scrum nos lo dice así el marco, ¿no? Scrum nos dice que la review es un espacio para tener feedback de tus patrocinadores y en corto tiempo, para no tenerlo al final. Sin embargo, si no estás en el marco de Scrum y estás presentando tu producto, la presentación del producto debe tener una finalidad, que es obtener feedback. Lo que más me ha pasado, y a los equipos yo les ayudo a decirles, hey, pero si vamos a pedir feedback, entonces quédate callado. Escucha, escucha y escucha. Porque lo que suele pasar a las personas, y créanme que pasa el 99% de las veces, el 98% de las veces, es que cuando alguien te da feedback, pero yo creería que esto mejor se vería así. Pero es que no, yo creo, vamos, pues si vamos a ver feedback es para escuchar. No te defiendas, no lo vuelvas personal, peor. O sea, es el trabajo, es el producto. Y todos queremos que el producto sea lo mejor posible. Sí se vale indagar, ojo, no se vale defenderse, pero sin indagar. Perdón, disculpe, ¿y a qué se refiere cuando dice yo lo haría más no sé, más bonito, por ejemplo? Y cuando me dice más bonito, señor, ¿me podría especificar cómo para usted sería más bonito para entenderlo mejor? Eso sí se vale. ¿Pero por qué? ¿Qué estás persiguiendo? Entender mejor el punto de vista para que la próxima vez logres ese wow en ese sponsor, en ese stakeholder. Tampoco significa que todo lo que te digan lo vas a tomar en cuenta. En la review, en la demo, lo vas a recopilar. Y luego hay un proceso de análisis, qué tiene sentido, qué no tiene sentido, qué es prioritario, qué no. En fin, ya viene la gestión de stakeholder, que es, digamos que otra disciplina en la cual todos esos elementos deberían irse y manejarse de esa forma.
Importante, ¿ah? No solo escuchas palabras, mira gestos y expresiones. O sea, a veces los gestos y las expresiones, por no decir la mayoría de las veces, hablan más que las palabras. Si estás en una sesión de feedback y quieres capturar feedback, entonces escucha activa. Escucha y mira toda la persona lo que te está transmitiendo. ¿Ok? Lo importante, el feedback debe llegar directo, sin intermediarios. Respecto al punto anterior de que el equipo presente, una de las ventajas es que el mismo equipo recibe los comentarios de sus patrocinadores. Las mejores reviews, desde mi punto de vista, sería cuando los mismos clientes estén en las reviews. Pero sé que es muy difícil. Pero si pudieses tener el feedback directo de tus clientes, ay, eso sí que es potente. Sin intermediarios, porque me imagino que todos han visto el jueguito del teléfono, que es muy chévere, ¿no? Y cómo de mano en mano, de intermediario en intermediario, sin decir que haya un fallo ahí de una persona. Es el proceso el que tiene el problema. Porque no estamos en las páginas amarillas. Exactamente. Tal cual, Yasmin, tal cual. Y usa la técnica del bot 5, la del 5. Si tiene 6, yo la uso muchísimo. A la cuenta de 3, del 1 al 5, su opinión sobre el trabajo. Miren que la pregunta es sobre el trabajo. La opinión sobre ellos, eso puede ser un tanto personal, que yo no lo veo mal, pero alguien lo puede ver personal. Para que no se vea así, su opinión sobre el trabajo de ellos, que han presentado en este momento, su trabajo en los últimos 5 días, del 1 al 5, ¡pac! Y utiliza esa técnica. Entonces, sexto, tip, votación y feedback, escucha, escucha y escucha. 7. El orden es importante. Cliente, necesidad, solución, resultados. Sigue ese orden. Creo que funciona y conectas mucho, sobre todo si tus sponsors son muy de negocio, no tan operativos. Entonces, si voy a presentar un producto, entonces empieza diciendo, el cliente, que es un empresario de 30 años, que necesita no salir de casa y hacer tus transacciones en Internet, entonces le ofrecemos esta solución que se llama tal, la cual permite y le hablas de la solución. Y con eso, es el negocio. Y con eso lo que esperamos que el negocio es que reduzca, o incremente sus transacciones digitales, que hoy son del 10%, y aspiramos que de aquí a un año podemos llegar hasta un 18%. Usa ese orden. El cliente que necesita, le ofrecemos y habla de la solución, porque ya dijimos, el 80% de la presentación es la solución, y ábrete, expándete ahí en la solución y habla del beneficio del negocio. Porque siempre el negocio hace algo, quiere lograr algo, quiere ganar algo con la solución. En esto, los marcos de agilidad, entre ellos Scrum, son muy buenos, porque te ponen el valor del negocio en el centro, el valor del negocio primero. Entonces, la solución empieza a hacerse con el valor del negocio en la mente. Otro de los mindsets más importantes, o al menos que a mí me gusta transmitir mucho, es que el cliente es primero. Así que si en la presentación estás presentando o iniciando la presentación con el cliente, tiene sentido, o sea, tiene lógica. Y por último, el valor del negocio. Usa storytelling, que ya te lo comenté anteriormente, ¿no? No sé si se han familiarizado con esta técnica, pero es una técnica para contar las cosas en forma de historias, ¿no? Y entonces este empresario que se llama Juan, que tiene 35 años, pues él resulta que trabaja en la bolsa y entonces pasa muy ocupado, hasta un poco cansado, frustrado, estresado. Pues resulta que tenía que pagar la luz y ya es el día 15 y si no paga hoy, el día 16. Pues armas la historia y lo cuentas. Nos gusta escuchar historias, así somos. Entonces aprovecha eso. Séptimo, el orden es importante en tu presentación. El cliente, su necesidad, tu solución, y ahí expándete porque ese es el core de tu demo o review. Y no olvides comentar qué resultados la organización obtiene de esta solución. Octavo tip, el que a mí más me encanta, y me encanta porque mueve el piso, el poder de presentarse vulnerable.
Presentarse vulnerable no es malo como pensamos. De hecho, cuando tú te presentas vulnerable, creas conexiones. ¿Por qué? Porque te muestras sincero, te muestras honesto, te muestras empático y haces que la gente empatice contigo. Normalmente, si hablamos de Scrum, la review, así como la otra ceremonia que se llama la retrospectiva, en donde el equipo evalúa su trabajo, eso es una ceremonia donde estamos totalmente vulnerables todos, ¿no? Entonces, cuando hacemos review, yo les he sugerido al equipo, pero cuéntenle cómo está el equipo. Para mí, toda review debe tener, y el equipo está contento, el equipo está feliz, o el equipo está un poco preocupado por algo, o estamos teniendo unos inconvenientes en el equipo de comunicación y los estamos trabajando. O la verdad ha sido muy difícil este periodo de trabajo porque hemos tenido unos conflictos en el equipo, que no sabemos algunas cosas que estamos trabajando. Pero lo que me ha tocado en las organizaciones es, no, ¿cómo vas a presentar eso? Es que al vicepresidente no le puedes ir con el problema. Porque sí, pues nos han criado así, pues no me traigas problemas, tráeme soluciones. Yo confío mucho, y esto es una opinión personal, y creo que algunos la compartirán, yo confío mucho cuando alguien me dice, y si estamos teniendo un inconveniente, por temas de sigilo de un equipo, tal vez no me dice, pero lo estamos trabajando. Porque yo sé qué problemas hay, pues. Es más, cuando un equipo se muestra perfecto, yo sé que no está siendo honesto. Así que el ser vulnerable te conecta, porque te hace que te presentes como eres, sin temores, sin ocultar nada. Y ojo que la gente sabe que las cosas dentro de los equipos y los proyectos no siempre van bien. Y cuando tú lo presentas perfecto, te empiezan a dudar de ti. Así que no caigas en ese error, no caigas en ese ejemplo, en ese mal ejemplo. Cuando expones tus problemas, transmites seguridad. ¿Por qué? Porque no te importa el problema, porque tienes plena confianza que lo vas a solucionar, porque estás trabajando ya en el problema y porque has trabajado y por último has resuelto muchos problemas y este es un problema más de tantos que he resuelto. Así que te transmite muy seguro. Demuestra mucho equilibrio en una persona que se muestra vulnerable, inteligencia emocional. Y es, tengo un problema, no sé qué hacer. No, tengo un problema. Y yo no soy el problema está allá. Y hay que abordar el problema. Así que hay mucha inteligencia emocional ahí, hay mucho conocimiento de sí mismo y hay madurez. No sé si ustedes leyeron un libro de El arte de la guerra. Dentro de lo que dice este libro, una de las cosas que a mí me marcó muchísimo, porque siempre he trabajado con equipos, y lo leí hace muchísimos años, decía que cuando tú quieres que un equipo se una, porque ese equipo no está unido, está como que disperso, y no son un equipo, sino son miembros cada uno por su lado. El libro decía, atácalos. Atácalos, pero atácalos como equipo, no lo ataques como individuos. Eso, ¡puc!, hace que se unan. Cuando te presentas vulnerable y estamos teniendo un problema, entonces estás uniendo al equipo. Y a ti, o sea, personalmente, el presentarte vulnerable, no sabes lo poderoso que es, no sabes lo que te alivia, no sabes la carga que te quita. Cuando lo haces, deberías probarlo, si no lo has probado de vez en cuando, y me cuentas, y vas a ver. Entonces, octavo tip, el poder de presentarse vulnerable. ¿Por qué no? ¿Por qué no en las reviews demos y poner un pedacito en cómo está el equipo durante este tiempo que hemos trabajado? ¿Cómo se han sentido? Bien. Noveno tip. Miguel, por favor, un ratito en el... Caro, adelante, Caro, perdona. Lo que pasa es que ahí, no sé, ¿qué pasa si tienes un problema que en verdad no lo pudiste solucionar al tiempo de la review? ¿Ya? Porque ocurren problemas que te demoran más, o sea, quizá ya no dependen de ti, no dependen de tu equipo, tú estás dependiendo de terceros,
esos terceros, como no se involucran desde el inicio, quizás no te dan la prioridad que tú necesitas, por más que hayas estado, como quien dice, sacándote del aire y atrás y atrás y atrás, casi que rogando y a cada rato, y por favor, atiéndeme algún tema de infraestructura, algún tema de permiso, whatever, lo que sea. Y realmente es un problema porque resulta que si no te lo resuelven, la review se tiene que postergar o se suspende, sí, o sea, hasta que... Y tú no puedes venir a decirle, lo que pasa es que el de infraestructura no me atendió, porque ahí estás atacando a los otros y estás como que poniéndole, como decir, como una excusa, ¿ya? Como decir, mira, yo no te presenté, no es problema mío, el problema es de allá. Entonces, eso tampoco no lo veo, no, o sea, a mí no me parece que debo trabajar así, ¿ya? Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces yo tengo que decir, ¿sabe que estamos teniendo un problema, como tú bien lo dices, y realmente al momento no tengo solución, o sea, decirle, no tengo solución, esperando que mi sponsor me diga, pero ¿qué problema tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Pero por qué no me dijiste antes? Y si no me dice eso, y si me dice, si me dice, ah, pero lo estás solucionando, sí, ah, ok, o sea, ¿cómo hago? Pues, pero me fuera mejor si tú me ayudas, no sé, o sea, Sí, hay, hay, cómo hay hago var- ahí? hay varios escenarios, Caro. El primer escenario que yo le enfocaba más a tienes un problema dentro del equipo, en el cual el equipo tiene control sobre su problema y por ende el equipo mismo debe solucionarlo. Y de esos hay muchísimos. Hay desde rivalidad de miembros del equipo, no nos comunicamos bien, no nos ponemos de acuerdo quién tiene que hacer qué. Hay innumerables problemas que afectan al desempeño del equipo. Sí, es Ese, verdad. ese primer tipo de problemas, coméntalo, pero debes solucionarlo adentro. Vamos al segundo tipo de problemas que tú mencionas, el que tiene que ver del equipo hacia afuera. Ahí te puede pasar dos cosas. La primera, que, que es la más, la que, bueno, no sé si es la que más sucede, pero me atreveré a decir que es la que más se da, no, perdón, es la que más se propicia, la que yo tengo el inconveniente y no espero el review, sino que trato de solucionarlo cuando el inconveniente se da. Y es muy posible que uno de los sponsors de tu review sea con quien tú trabajas más directo y a su vez es quien te ayuda a eliminar esos impedimentos. En el marco de Scrum hablamos de que es el Scrum Master y a su vez el Scrum Master tiene que trabajar con un stakeholder que le ayude a solucionar los problemas hacia afuera. ¿Ok? Entonces, no esperaste al día 10 o al día de la review para hacerle notar. Seguramente, y yo lo doy por hecho que la mayoría de los casos es así, desde el día que estás teniendo el problema, estás gestionando el asunto. Si no se solucionó y llegaste a la review, entonces, igualito, ser vulnerable. Y empezar por el fin, o sería mi recomendación. No sé si funcione siempre, ojo, pero empezar con el fin. Decir, de pronto en esta review no les tengo tan buenas noticias. Y así ya empezaste. Sin embargo, quiero aprovechar para primero presentarles lo que hemos avanzado, pero también quiero tener un pequeño espacio para decirles un inconveniente que estamos teniendo y que lo hemos tratado de manejar y en el estado que estamos. ¿Ok? Y así empezaste. Existe el tercer escenario, que sería como que, perdona, ¿sí? No, me parece perfecto, o sea, muy buen tip. Pero hay el tercero, pues, Caro, que ese sí es el más difícil. Dígame. El tercer escenario es que tuviste el problema y no fuiste proactivo en que se sepa que estás teniendo un problema y no has pedido ayuda y llegó la review y la demo y no pediste ayuda y los resultados no son tan buenos. ¿Ok? En ese espacio, que no debería darse, o sea, debería ser lo menor posible de ese escenario, pero en ese espacio, igualito, ser muy vulnerable y decir, hemos tenido un problema grande y de paso tenemos otro que no hemos podido solucionarlo y pensamos solucionarlo y por eso ni siquiera hemos pedido ayuda. De hecho, estamos aquí para pedirles ayuda. Déjenme presentarles lo que hemos avanzado, déjenme presentarles lo de acá y al final quisiera ver si me pueden ayudar a solucionar esto. Pero me parece que es el escenario más complicado. Sí,
Bueno, sí, bueno, ahí habría que esperar las reacciones de los stakeholders, incluso del product owner, pues, ¿no? Pero bueno, sí, me ha ayudado mucho lo que me A, comentas. a mí me pasó hace mes y medio una situación en la cual habíamos tenido un sprint pésimo, pésimo. Creo que de todo el proyecto, solo un sprint había sido peor que este, ¿ok? Pero el primero peor había sido cuando el equipo era muy inmaduro. Ya estábamos en un nivel de madurez. Y por alguna razón yo no pude estar en la review y estuvo el product owner, pero ya sabíamos que la review iba a ser difícil. O sea, tú cuando sabes, tú ya estabas preparado para que te den palo, ¿no? Palo entre comillas, porque afortunadamente trabajamos con un grupo de sponsors buenos líderes, ¿ya? O sea, que te saben jalar las orejas, pero también te ayudan. Eh, pero ya sabíamos, y yo no había podido estar en la review por alguna razón. Y luego se me caía la cara de vergüenza con mi equipo, con mi product owner, porque no, pues, o sea, si es una buena review podría faltar, pero una mala review tenemos que estar ahí para dar la cara como valientes y decir, no, la fregamos, no tenemos nada, hemos tenido inconvenientes y no hemos podido solucionarlo. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo, y ahí que simplemente hablan ya el 100% se dedican es a hablar del problema porque no hubo nada que presentar. Sí, sí y no. Eh, enuncia el problema, pero es mejor tal vez lograr acuerdos, pero no es bueno una sesión de ideación de soluciones de problemas, por decirlo de alguna manera, en un espacio con sponsors y stakeholders. Para mí eso lo tratas con tu stakeholder principal o el que pueda ayudarte y no un espacio así donde tal vez los otros puedan sentir yo no tengo nada que ver en ese rollo, ¿no? Ya te entiendo, pero entonces sería de cortarla ahí. Total, sí. Sí, diría en el caso extremo, pero sí. Ya, ok. Bien, noveno tip, el impacto motivador. Ya lo hablamos antes, ¿no? El sponsor que te dice, y me ha pasado mucho, no lo estoy inventando, o sea, la verdad que ha sido esto en la experiencia. Me ha pasado mucho que el sponsor te dice, sobre 5, 20. También me ha pasado cuando el sponsor dice una calificación, quisiera que el equipo se califique. ¿Qué calificación ustedes se darían? Y entonces el equipo viene y, así como, tal vez un 4.8 porque tal, explica el equipo. Y le dice, pues no, yo no les pondría 4.8, les pondría 5. Ah, wow, eso es un impacto motivador. ¿Ok? Es la razón principal para que todo el equipo participe. ¿Cuál es la razón para que el equipo participe en una review? El efecto motivador intrínseco que genera una sesión como estas. Es más, tú puedes observar los ojos brillantes de la gente. Dice que los ojos brillantes es de las cosas más impactantes que podemos lograr en las personas. Y si las cosas no van bien, pues es importante obtener un feedback directo y asertivo, como lo hablábamos ahorita con Caro, y ir muy valiente a decir, no hemos logrado nada. Nos hemos complicado. Y eso une al equipo, de acuerdo a el arte de la guerra. ¿Y por qué es importante que el efecto motivador sea frecuente? Al menos como lo marca como lo define un marco de Scrum, cada semana, 3 semanas, un mes. Si no es un marco de Scrum, pues no dejen que una review demo sea 2 meses, es demasiado. Háganlo cada mes, por ejemplo, porque nos hemos vuelto inmediatistas. Necesitamos que este feedback sea frecuente. Necesitamos que el efecto motivador sea frecuente, como seres humanos, como personas. Es parte de lo que necesitamos. Cuando no tienes estos feedback, retroalimentación, empieza a perderse como la brújula de, ¿y será que vamos bien? ¿Y cuándo vamos a presentar esto para ver? Sí, empieza como a nacer eso. A veces el que lo exterioriza lo dice, pero el que no lo exterioriza no lo dice, pero lo empieza a sentir y empieza a crear una reducción en él, en la gente, en el ánimo, ¿sí? Y esto se traslada hasta más allá, cuando lo que construyes, tu producto, está en manos de clientes finales. El efecto motivador de eso es, ¡puf!, se dispara. Tiene que ver algo con lo que estamos hablando en este momento. Noveno tip,
el efecto y el impacto motivador que tiene una review o una demo. Y décimo, que no es menos importante, ¿qué sigue con mi producto? Si acabo de presentar mi producto, lo bueno es que alineemos. Y bueno, después de esto, lo que tengo pensado, o tenemos pensado como equipo, es hacer esto, esto y esto. Y que lo sepan, alinear, espacio para que te den retroalimentación, validas expectativas, que es una de las cosas más difíciles que hay de gestionar, pero validas expectativas. Y por último, si va a haber cambios, esa es la oportunidad para que haya un cambio. Claro, si son necesarios, ¿no? Entonces, décimo tip, cuéntales qué sigue después en el producto, de acuerdo a lo que es presentado, cuáles son tus siguientes pasos, qué tienes en mente, qué tienes en el plan, qué tienes que está en tu idea. Y el 11, si no te enamora lo que haces, no vale la pena que lo presentes. Pues, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque justo estaba en un webinar en esta semana, última semana, un taller que estaba tomando, el instructor hizo un webinar y asistí porque me pareció interesante. Y se trataba algo de cómo vender en épocas de crisis de pandemia, ¿no? Cómo vender. Y entonces una de las preguntas que se hacían los participantes de este panel era, ¿puedes vender algo que a ti no te guste, o sea, que tú no lo ames? Y entonces uno de los panelistas contó una historia interesante y decía, mi primer trabajo no era de aquí, me parece que era de Estados Unidos o de Europa, porque hablaba medio mochado el español. Mi primer trabajo como vendedor, yo vendía, dice, una solución que era para destapar caños de tuberías, donde la basura se acumula. Entonces él decía, ¿qué puedo yo amar de un producto como ese? Decía él. Y lo que él decía es, puede que tú no ames lo que vendes, en este caso, puede que tú no ames lo que presentas. Y como eres un profesional, vas a tratar de hacerlo lo mejor que puedas. Sin embargo, si amas, si estás enamorado de lo que estás haciendo, si estás convencido de lo que estás haciendo, ese le pone como dos pizquitas de sal y pimienta a tu presentación, que no es que la estás preparando, estás exteriorizando lo que tú sientes y eso la gente lo nota. ¿Ok? Entonces, 11º tip es que te enamore, que estés enamorado y ames lo que estás haciendo y te dé el gusto y la gana de presentarlo. Bien, ahí están los 10 tips más uno. No sé cómo lo han visto, no sé si tienen algún comentario, por favor. ¿O quieren agregar algún otro tip? Adelante, este es el momento. ¿Podemos volver, por favor, al tip número 10? Claro que sí. ¿Quién me habló? No vi el título. Roselena Jara. Roselena, claro que sí, con mucho gusto. Ahí está el tip 10. ¿Qué sigue con mi producto? Dale. ¿Tienes algo que aportar? ¿Pregunta? Más bien, digamos, un aporte, sí, sobre el final de qué viene con mi producto, porque durante la presentación había yo querido exponer un poquito sobre el manejo de varios ambientes, porque la construcción de un proyecto, por ejemplo, tecnológico, en donde también involucra la parte operativa, generalmente se realiza en un ambiente de construcción y luego eso va a un ambiente de test. En el ambiente de pruebas van los intervinientes que han venido aportando en el proyecto y hasta que se haga una certificación que se llama en test, que sería, digamos, la parte final para poder pasar a producción. Ahora, ¿qué hacer cuando el momento ha llegado de poner en producción, en marcha, y obviamente va a estar abierto y va a tener un impacto para personas que no han estado interviniendo en el proyecto, que van a ser usuarios y van a tener un customer experience nuevo, distinto? Y, ok, entonces la pregunta más bien va enfocada hacia cómo preparar
la puesta en producción de algo nuevo que va a impactar a un universo que no necesariamente está interviniendo y no sabía de antemano que va a haber un cambio en esa experiencia de usuario. Bien, gracias, Roselena. A ver, la primera recomendación, si me permites, es divide el gran entregable en pequeños. Entonces, utiliza el método o el approach de iterativo incremental. Ahora, primero que eso te reduce riesgos totalmente, y segundo es que cada pequeña porción tiene que ir pasando por todo el proceso. Todo el proceso es, lo desarrollas, lo pruebas en ambiente de producción, de pruebas, como tú lo comentaste, y por último, se entrega al cliente. Siguiente partecita, la desarrolla, la entregas a pruebas y la entregas al cliente. Con esto no haces que la prueba sea después de N tiempo de un pedazo de pastel más grande, que obviamente va a ser más complicado de probar, y por ende, cuando se lo lleves al cliente, el pastel más grande es más complicado de asimilar. Ahora, tú me vas a decir, pero ¿y cómo yo le entrego al cliente una partecita que no es el todo? Y el cliente me va a decir, ay, pero eso no es lo que yo quería, pues una partecita. Ok, y puede que tengas razón, habrá que conocer el contexto. Y en el caso de que eso pase, esa pequeña partecita que sale, entonces sale a un cliente, a dos clientes, a clientes que estén muy cercanos a ti, a clientes beta, a clientes versiones test. Acaba de sacar no acaba, pero no, hace algunos tiempos WhatsApp saca sus versiones test. Microsoft saca sus versiones test. Los bancos están sacando versiones test de sus aplicativos para que la gente lo empiece a probar. Cuando tú sacas una versión test, los clientes a quienes tú invites o deciden participar saben que es una versión beta y es una versión test, que puede fallar. De hecho, el objetivo es que tú las pruebes como cliente y nos comentes qué pasa. Y como esa, pero existen varias estrategias que puedes aplicar para que no sientas que tu producto parcial no sea bien recibido en el mercado. La segunda Una de recomendación estas, sí, perdón, adelante, una de Rosalía. estas podría ser formar un grupo de Friends and Family que sean clientes cercanos, que sean clientes fieles y que eventualmente puedan realizar unas pruebas sabiendo que todavía no está en producción abierta y que su feedback sería muy importante para corregir cualquier o mejorar, ¿no? La entrega. Totalmente, totalmente. A eso es a lo que me refiero. Totalmente. El otro consejo que te iba a dar es cuando tú preguntaste de una experiencia completamente distinta. No hay que quitarle ¿cómo llamarle? La importancia que aún siendo la experiencia mejor, que supongo que es el escenario, es un cambio. Y la gestión de cambio hay que manejarla. Yo creo que para eso sirve mucho, por ejemplo, videos, por ejemplo, flyers digitales me refiero, en donde simplemente le dices al cliente, pues esto está cambiando por esto, ahora mi nuevo producto con el cual puedes hacer todo más sencillo, y en fin, ¿no? Ir desde cosas muy básicas, pero que explican el concepto, a cosas muy detalladas, en donde ya explican todo el cambio de la experiencia. De eso te puedes ayudar mucho, y la gente aprende mucho por los ojos, ¿no? No uses manuales de usuario, porque eso ya la gente no los lee ni para nada, pero sí utiliza videos, flyers ilustrativos que permiten entender la idea del cambio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosalena. ¿Alguna otra pregunta? Veo que estamos con 10 minutos, se nos ha pasado el tiempo. No sé si alguien más quisiera, por favor, pregunta o aporte. ¿No? Bien. Miguel, Por tal favor, vez William. un comentario nada más. Yo había leído sobre el Golden Plating, cuando uno se esmera
en el producto excesivamente elaborado y que muchas veces el cliente no aprecia ese esfuerzo extra y que no es valorado. No sé si eso les ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones en el software, por ejemplo, no le interesa mucho lo que no ve y el código eh, en el cual está implementado un sistema está muy, es muy elaborado, tiene estándares, todo lo demás. Sin embargo, eso no se ve, pero de la misma manera requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, mucha más dedicación. Sin embargo, dedicarle mucho tiempo a eso no siempre es apreciado por el cliente. Total, Eso, total, William, pasa muchísimo, muchísimo. Y no solo la parte del código que tú mencionas, que es lo que no se ve, sino también muchas funcionalidades. O sea, muchos productos, funcionalidades que los clientes ven, según estadísticas, el 64% no se usa casi nunca o nunca. Entonces, si seguimos la estadística, pues entonces nuestros productos van a tener ese 36% que se usa siempre a menudo y un 64% que no se usa casi nunca o nunca. Y no se diga lo que acabas de mencionar tú, la parte de atrás, ¿no? Del código, etcétera, etcétera, etcétera. Lo clave ahí es construir productos con el cliente en el centro y no hacer cosas que los clientes no valoren. Hay que dejar de lado, suena duro y hasta difícil de entender y se va en contra de algunas culturas de la organización, dejar de lado las buenas ideas de las empresas. Yo creería que, pero sí es obvio que hay que hacer esto, pero yo estoy seguro que los clientes, dejar todas esas cosas, y todas esas cosas son hipótesis, las cuales las vamos a validar con nuestros clientes, y si las hipótesis son validadas, se hacen. Si no, fueron buenas ideas, pero que no vale la pena hacerlas. No sé si te respondí, William. sí, sí, totalmente. El dilema ahí es, por ejemplo, ¿cuánto, cuál es el equilibrio? Porque, sin embargo, hablo por el sistema, por sistemas de información, porque muchas veces cuando uno se dedica a exigir que un código esté limpio, que tenga estándares, que sean variables bien declaradas y todo lo demás requiere un esfuerzo. Y si es que nos vamos al plano que eso no va a ser apreciado por el cliente, podría dejarse al abandono y sin embargo, eso luego a la larga, quién sabe, al mismo dueño del producto le puede llevar Problema, consecuencias, problemas. claro. Entonces ahí es un poco el Porque el producto no es qué mantenible. tanto se jala, qué tanto se tira. Buen punto, buen punto. Y obviamente no hay una respuesta así como que 2 más 2 4, pero por eso es que existe el dueño del producto dentro de la organización, el cual debe velar porque los criterios y atributos que los clientes aprecien se hagan, pero también tiene que validar otras cosas que, como mantenibilidad, como evolución tecnológica del producto, como, bueno, muchas cosas de esas, ¿no? Que hay que ponerlos en la mesa y hay que evaluarlas y hay que sopesarlas y hay que priorizarlas. Hay que lograr un equilibrio. Totalmente de acuerdo contigo, William, en esa parte. Bien, estamos un poquito cortos de tiempo, creo que nos hemos excedido. Quiero compartirles solo brevemente, si me permiten un espacio, contarles algunos de los talleres que tenemos. Este es un taller que tenemos la siguiente semana, perdón, este sábado empezamos. Design Thinking, con la certificación internacional, con el maestro, la certificación DTPC, con el maestro Mijael Müller. Excelente Mijael como instructor y como desarrollador de experiencias de usuarios. La verdad que es impresionante.
Tenemos este taller de DevOps. Ayer tuvimos un webinar de esto. Este taller de DevOps Essential, que con la certificación DEPC, empieza el lunes 19. Por acá tenemos un curso de Lean y Agile para optimizar servicios. Esta es una propuesta muy interesante, porque es Lean y Agile no en proyectos, no en productos, en el proceso del día a día, en las áreas de ventas, en las áreas de operaciones, en las áreas de legal, en fin, que normalmente estas áreas no están involucradas, normalmente, ¿no? A veces sí, pero normalmente no. Lo que ellos están haciendo es operando el negocio. Esto se basa mucho en Lean y mucho en Toyota como manufactura, y existe esta rama de Lean Services, hace ya muchos años, que es aplicar Lean, que nació en manufactura, pero aplicado a empresas de servicios. Sirve mucho para restaurantes, por ejemplo, hoteles, en fin, empresas de servicios en general. También tiene una certificación internacional, y como maestro Giovanni Romero, quien ha estudiado en varias universidades fuera para tener el conocimiento en esta línea muy, muy interesante. Y por último tenemos un taller de Scrum Master, ese lo imparto quienes habla, con mucho gusto. Modalidad online, una versión más o una edición más de este taller, que lo tenemos para el 20 de octubre. Ahí vamos a hablar algunas cositas de las que hemos hablado hoy y más. De hecho, la tengo a Micaela aquí un ratito como para terminar con una noticia creo que interesante sobre este taller. Adelante, Mica. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes, haber escuchado sus experiencias. Es un gusto contar con su participación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un código QR. Miguel, si lo puede proyectar, por favor. Hay un código QR, el cual les estamos otorgando en este momento la facilidad, el beneficio para los que han asistido a este curso, a este webinar, el 20% de descuento. Ahora, si ustedes ya están certificados en Scrum Master o Scrum Foundation, pero tienen un compañero, un amigo o un familiar que desea obtener esta certificación, ok, ustedes hacen clic en el link que los va a llevar este código QR y escriben sus nombres y los datos que se solicitan. De esa manera ese 20% se lo podemos otorgar para la persona que ustedes deseen, pero solamente es válido para una persona. Igual en la pantalla ustedes pueden ver las indicaciones. Bien, gracias, Mica. Prueben, denle en escaneo y no pierden nada, sobre todo si no han hecho este tipo de curso, y si no, pues se lo pueden donar a alguien. Para cerrar, o antes de cerrar, pues les voy a compartir una pequeña encuesta. Por favor, si podrían llenarla. Nos interesa mucho su opinión respecto a este webinar, cómo lo han sentido. Voy a dejar ahí el QR por si acaso. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han visto este taller? Así que ahí les dejo la encuesta. Por el resto, no me queda nada más que agradecerles muchísimo. Espero que les haya servido alguno de los tips, o varios, ojalá. Y bueno, que estén atentos, que nos sigan y puedan sumarse y participar en los siguientes webinars. Un fuerte abrazo a todos, que se cuiden mucho, quédense en casa y nos vemos pronto.